Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá, no me gusta, carajo, mierda. Yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá, no me gusta, carajo, mierda. Muy buenas noches, bienvenido a este canal de streaming en vivo y en directo de los estudios Vicentín Film Argentina. Bueno, hoy un poco tarde arrancamos porque, bueno, hubo un temita técnico que resolver antes y atrasó nuestra emisión semanal, que hoy se hizo el día jueves y no los días lunes o miércoles como normalmente se suele hacer, ¿eh? Así que, bueno, gracias por seguirnos, gracias por estar del otro lado, desde aquí, desde algún recóndito lugar del Chaco. No queremos dejarlo solo con este nublado y este pseudo otoño que acaba de llegar ya pisando en el mes de noviembre, con algunos mosquitos les quiero decir, ¿eh? Así que acá en el estudio no hay, pero a las afueras de la ciudad hay en algunos lugares mosquitos importantes, ¿no? Que están por ahí realizando de la suya. Bueno, como verán, estamos incorporando nuevas cosas y bueno, al incorporar nuevas cosas siempre por ahí también hay fallas que hay que resolver sobre la marcha. Hoy tenemos muchas, no tantas novedades, sí tenemos algunas que tienen que ver con las elecciones. No crea que las elecciones, porque algunos me estuvieron gastando durante la semana, chicaneando también algunas cuestiones que tienen que ver con las elecciones del pasado fin de semana, del día 26. Y créanme que a mí realmente no me movilizan mucho, porque las elecciones parciales de medio término, más allá de un poquito de la pasión, y a veces por la presión que la exigencia de lo que estamos viviendo por ahí nos compete, no tiene mucho asidero. Fíjese que ya que estamos, ayer, hoy jueves, hoy a la mañana, o sea, a la última hora de la noche, estuvo el escrutinio definitivo que finalmente dio ganador a Libertad Avanza, Radical Libertad Avanza aquí en Chaco, y que le dio ganador solamente por 2.000 y pico de votos, 3.000 votos, una mísera diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es empate técnico, porque la verdad que así igual con el empate técnico sacan un senador más, lamentable para el Chaco obviamente, porque las medidas que va a tomar la gestión de Milei no creo que sean buenos para, no digo para la mayoría solamente, sino para cuestiones que tienen que ver con las que veníamos acostumbradas en este país, un país progresista, de crecimiento, de desarrollo. Van a ser medidas, no diría antipopulares, porque no creo que sean antipopulares, pero sí medidas que van a generar más problemas que soluciones. Y digo esto porque las gestiones que han ganado las elecciones de medio término, como Macri, por ejemplo, le ha ido muy mal después. Inclusive Néstor Kirchner también en una oportunidad no se pudo reelegir después de nuevo. O sea,
Creo que el ganar la elección es medio térmico. Hasta ahora no han traído buenas, digamos, a la gestión de donde se termina, digamos, donde se realiza esta elección, no le ha ido muy bien luego. Pero de todas maneras, amén de esa cuestión, vienen ya, viste, cuestiones que tienen que ver con el mismo triunfo, o sea, reformas, y entre eso la reforma impositiva, que bueno, al final dio lugar primero a la reforma laboral, y bueno, vienen algunas cuestiones, se van a acelerar tal vez algunas privatizaciones, como estaba previsto, que ya van a ser sacadas por ley, y también, por supuesto, cuestiones que tenían que ver con decretos que se habían sacado y que ahora van a ser puestos por ley. En mi opinión, esta cuestión que tiene que ver con usted que sale a la calle y ve que hay un poquito de parálisis y de cuestiones que tienen que ver con un receso económico y cuestiones que tienen que ver también con afecciones que han sufrido ciertos sectores, bueno, esto se va, a mi opinión, a agravar. De todas maneras, cada uno siente cómo le va. Yo creo que de todas maneras, Milei termina ganando estas elecciones no por la sensación que teníamos muchos, sino por una cuestión de que los que fueron a votar se sienten bien. Y los que fueron a votar son mucho menos de lo que deben ir a votar. En caso del Chaco llegó apenas al 60% y a nivel nacional estuvo por ahí. Y muchos de ellos son peronistas. Bueno, obviamente el Partido Peronista es el que perdió. Desencantado tal vez por su candidato. Vaya a saber uno lo que puede haber pasado. Pero sí lo que le digo es que la Libertad Avanza sacó menos votos de lo que se dijo en su primer momento. Y en algunas provincias, casi como en el Chaco no pasó, pero estuvo cerquita, se revirtió a favor de Fuerza Patria, lo que tiene que ver con el resultado final. Y también otra cuestión muy importante es el tema de que Fuerza Patria recuperó voto en muchos lugares, entre eso en el Chaco y en Villa Ángela como el 50%. Aún así no la alcanzó, pero bueno, también da una sensación de que en estos últimos meses, desde de diputado que se presentó el mismo candidato que fue Capitanich, hasta ahora, la cosa para los libertarios y para los radicales o los aliados de los libertarios se ha empeorado bastante y no creo que sea una cuestión de festejar para el gobierno. Está bien, si digamos, reunión de hoy entre todos los gobernadores con Milei fue para mejorar, me parece bien. Pero no invitar al gobernador más importante o de la provincia más importante del país, me parece que no creo que tenga que ver con el peronismo exactamente o con una cuestión del personaje. Me parece que hay una cuestión secesionista ahí, que si se sigue en esta cuestión me parece que no se va a terminar muy bien. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión. De todas maneras, estas elecciones se puso a prueba dos cosas. Uno, el apoyo total e incondicional, no solamente de Estados Unidos, sino específicamente de Donald Trump, que tiene una metodología para ir con las elecciones que es muy mercadotécnica. O sea que él sabe qué es lo que hay que decir a la gente, qué es lo que hay que hacer y qué no, todo por medidas escudriñadas desde la inteligencia artificial hasta software que utilizan medidas algorítmicas para ver lo que quiere el votante. Y justamente entre esas, por supuesto, está el tema de tranquilizar los mercados, de jugar también con el tema del dólar, porque al fin y al cabo han subido el dólar para después bajarlo y en algún momento alguien ahí gana. Hay un montón de cosas dentro de esta elección que la verdad dejan mucho que desear y dejan duda, no sobre solamente la legitimidad que puede hacer una elección, sino dónde va a ir nuestra democracia. Porque si vota el 40% menos, ya no es una democracia. Es una democracia bastante diezmada, en donde la voluntad del pueblo ya no es la voluntad general, sino es una parte de la voluntad, porque de ese porcentaje menor que va a votar, ya ahí tenés, como en el Chaco, que es la tercera fuerza del voto en blanco, después tenés los otros partidos, que también son pequeñas minorías, las cuales normalmente el gobierno oficialista en este momento no las respeta, y después, bueno, la mayor minoría, que es, en este caso, el peronismo, que se fue diezmado por la falta de voto, entonces también tiene poca representatividad en una democracia. Entonces, queda la voz de más fuerte y no de la mayoría exactamente, que no es lo mismo. Bueno, de todas maneras, hoy en día vivimos este tipo de democracias en donde, digamos, el que grita más fuerte por ahí es el que termina imponiéndose. De todas maneras, hoy decía un periodista, José Viñuela, que lo pueden buscar ahí, sobre todo en Facebook. Ya vamos a hacer una comunicación con José Viñuela uno de estos días para que nos cuente aquí en el streaming cómo esta situación
sobre todo me gustó el análisis hoy de la reforma laboral, ¿no? Dice, en Francia, los que hacen la revolución y los que protestan para los cambios que se pueden llegar a realizar para un futuro son los jóvenes. En Argentina no. En Argentina es al revés. Son los viejos los que terminan organizando la revolución, porque los jóvenes terminan quedando en el status quo. Lamentablemente es así. Yo veo que los jóvenes discuten cosas que discutían mis abuelos. Y me pone muy triste, como ahora en las elecciones. Un poquito antes y sobre todo después. Discuten cosas, viste, que yo lamento mucho porque le va a tocar, o les toca por lo menos a los jóvenes, algo muy feo, ¿no? Que a mí, gracias a Dios, no me tocó. Y mi presente, por supuesto, es con una realidad totalmente diferente a la cuando yo fui joven, en donde a pesar que nos tocó un 2001, nosotros teníamos esperanza y discutíamos cosas del futuro. Para atrás, es más, para atrás no queríamos que quede nada. Y ahora no. O sea, discutimos mucho más atrás para que el presente no sea para atrás, sino una retroimposición del pasado, porque discutimos cosas que no se discutían en este país y, digamos, en los últimos 50 años, como es el comunismo, como es, no sé, cosas, el socialismo, como que si vienen el cooperativismo de la década ya 1930, el anarquismo, cosas realmente antagónicas, en vez de discutir cosas del futuro, cosas para reformar y cambiar, no es que tampoco los peronistas sean un poquito mejor, pero los oficialistas, que se supone que son una nueva moda, más que una nueva moda, la nueva onda, digamos, nueva moda, y que tienen de última el carácter y la fuerza de la juventud, para atrás. Bueno, esa juventud que vota también es la que no necesita los hospitales porque son jóvenes, recrimina a los viejos porque obviamente son todos jóvenes, evidentemente creen que nunca van a llegar a viejos, y un montón de detalles que solamente tiene la juventud y se representa no solamente en el voto, sino en la manera de ejercer el poder que tiene la gestión actual apoyada por esa gran masa de jóvenes. Lamentable, pero es así. Decía también el periodismo que justamente gran parte del votante es la que se educó, en parte, no en todo, durante el kirchnerismo, ¿no? Y durante los últimos 10 años que han sido bastante catastróficos para nuestra Argentina. Fernández de por medio, Macri de por medio y pandemia. Algunos dicen, sí, Luigi, pero también ahí estaba Cristina. Sí, pero Cristina estaba más atrás, como lo estaba Lilita Carrió y como estaban otros tantos. O sea que tenemos 3 vanguardistas en la primera plana que no ayudaron mucho. Pero bueno, así como la absolución de Macri de las escuchas, que fue no solamente investigado, sino comprobado, que las hizo a los familiares de Lara San Juan, bueno, así está el país. O sea, van algunos presos por mucho menos y algunos por mucho más van menos. Así es. Yo creo que deberían ir todos. Me parece que Macri también cometió, se le hundió un submarino en su gestión y se le hundió por el mal mantenimiento que fue su gobierno que lo hizo. Aparte, escuchó ilegalmente a los familiares y es inocente. Bueno, sí, Cristina, por otra razón, que no es más grave ni menos grave que la de Macri, sí tiene que cumplir la condena. Yo no sé si Macri lo cumplirá cuando cambie el color político de la gestión presidencial y haya otra y a lo mejor lo pague o no. No debería ser así, pero bueno. Parece ser que es por ahí el cardumen que tiene nuestra pobre Argentina. De todas maneras, igual, seguiremos adelante y bueno, las cosas seguirán pasando. O sea, vamos a ver, al gobierno todavía le queda 2 años y no son fáciles las cosas que le toca todavía. Más en la situación económica, que lo único que se niveló son los mercados. El resto todavía está por verse. Vamos a ver la primera nota, porque la primera nota es otra cosa que tiene que ver con otra tormenta que es local y tiene que ver con los carnavales. Esta semana, a partir del día de ayer, la tormenta se largaron rayos como la de Arasunu, justamente porque tiene que ver con los carnavales, y una acalorada discusión en el seno del Consejo Municipal, en donde entre los protagonistas estuvo, por supuesto, el presidente del Consejo, estuvo Loli García, el concejal, que también fue presidenta de la Comunicor, obviamente, y la señora Soraya Millón y otros concejales de Olgapor. Bueno, todos los concejales participaron, con la presencia, obviamente, de los presidentes de la comparsa Arasunu, Bahía y integrantes de la hawaiana que estuvieron ahí, de Arasunito también, porque quieren que le aprueben el presupuesto, y el presupuesto hubo una zancadilla a último momento. La zancadilla en realidad era para el ingeniero Pap, porque ahí hubo como una decisión en último momento de no incluir lo que se habilitaba en el presupuesto 2026, y eso obviamente le genera una distorsión al erario municipal, sobre todo al que tiene que poner la firma, que es el intendente municipal. Y también no se firmó como siempre se firmaba. O sea, el hecho de cambiar nomás la cuestión tiene como un hilo fino ahí que no permite seguir avanzando,
a pesar de que el dinero está disponible y que parte del presupuesto ya estaba habilitado con el del 2025, ¿no? O sea, parte del dinero que se le va a las comparsas. Yo creo que sabía que había que ir un cuarto intermedio o haberlo dejado así como está, que nunca hubo problema, que siempre se puso. Ahora salieron los concejales opositores de que el tema de la transparencia, que bueno, yo creo que me parece que es más entorpecer que mejorar la transparencia, o porque si no hubiese habido problemas anteriormente con la transparencia y no lo hubo. Hubiese sido el año pasado, hubiese habido, o anteriormente. Bueno, sea como sea, hoy no tengo datos si se definió o no al final el tema de la comisión, porque hoy en la comisión se iba a tratar del día jueves, si se le iba ya finalmente autorizado, por lo menos si le iba a dar una señal a los carnavales, si no, las comparsas parece que se iban a echar atrás con el daño que eso significa, no solamente para la fiesta, sino para lo que se gastó y se invirtió en las comparsas. Vamos a ver la nota con Loli García y la concejal doctora Castillo, las dos concejales, que hablaban de este tema, que eran las principales referentes y explicaban de qué se trataba. Vemos la nota. Del ripio es la provincia, así que si la provincia tiene voluntad de mandar ripio, puede mandar tranquilamente, ¿eh? No sé, obviamente que nadie se va a oponer, así que bueno, eso. Vos presentaste la moción de un cuarto intermedio si se quería resolver hoy, ahora en este momento. Pero evidentemente no hay voluntad de resolver. Al final, en vez de que en la intención de dejarlo mal al intendente, hacen esto y se ponen en evidencia. Después, ay, yo no fui, yo no, yo quiero. Pará, pero vos no solo que decís, sino lo que hacés. Si querés aprobar y se le da el dinero y punto. Como se hizo siempre. Siempre se hizo así. De toda la vida lo manifestaron los presidentes de comparsa que estaban preocupadísimos acá. Así que bueno, nada, eso, Luigi. Ahora le vamos a preguntar, ya que estamos acá, porque el punto 3 es el más importante acá, porque tiene que ver con el presupuesto, la plata y lo que objetan supuestamente el veto, que según ellos no hay explicaciones. Claro, lo que yo explicaba que en la ordenanza que se sancionó, justamente esos son uno de los puntos de los cuales veta el intendente, es que la garantía hacia las comparsas que se le termine de completar la suma que habían acordado con el intendente depende de la aprobación del presupuesto 2026 y de si hay disponibilidad financiera o no. Es lo que determina el artículo 3 de la ordenanza que ellos sancionaron, porque obviamente nosotros no acompañamos a esa propuesta, sino la que mandó el intendente. Exactamente, así que la verdad que, no sé, vi muy preocupados a los presidentes de las comparsas, ya estamos casi en noviembre y que esto se siga dilatando, la verdad que es muy complicado. Nos pedían que tratemos de acordar, pero es muy difícil acordar con personas que no quieren aparentemente el bien para Villa Ángela. Fíjate que en un proyecto tan importante como el complejo universitario municipal no nos pudimos poner de acuerdo, o sea... Nosotros en minoría establecimos que se apruebe el proyecto. Esto se mandó en marzo. ¿Cuál era la oposición primero? Que no se haga en las tierras del exferrocarril. ¿Cuántas instituciones existen ahí? El Club de Leones, todo el Corsódromo, Trisomía, el Colegio Arquitecto, el predio. Son instituciones que están en ese lugar. Ese era el primer problema, ¿sí? Después... cuando se mandó un nuevo proyecto en agosto, que el intendente mandó otro proyecto para hacerlo en el camping, piden impacto ambiental. O sea, yo la verdad no puedo entender. No sé qué otra cosa pidieron ahora, pero se mandó informe, se solicitó informe al intendente, el intendente mandó los planos. Quieren en la oposición y están haciéndole mucho daño a la ciudad de Villa Ángela. Esto va a quedar, lamentablemente, todo vamos a pasar, que se relajen, esto, todo el mundo pasa, todo el mundo pasó, en la provincia lo mismo, pasó Rosa que parecía, pasó Capitanich, va a pasar Esdero, o sea, esto es cíclico, pero mientras duremos, por favor, hagamos cosas positivas, dejemos una buena impresión y después vendrán las elecciones. Está como todo así tan desesperado por el poder, pero al final cuando tienen el poder de solucionar las cosas y acompañar, no lo ocupan, o lo ocupan para hacer maldad o para oponerse a lo que el Ejecutivo puede hacer. Entonces, si tenés poder, ocupalo bien, hermano, porque si no, no servís, o sea, para esto. Yo siempre me pregunto, ¿sirvo para esto? No, y bueno, cada vez que termina el día digo, a ver, ¿qué pude hacer en mi trabajo? Una autoevaluación. Entonces yo les pido también que hagan una autoevaluación de qué cosas positivas hacen en el día y no todo el tiempo oponerse.
Así que nada, eso, Luigi, un sentido común, algo que quiere una persona que tiene la capacidad de razonar, ¿entendés? Entonces eso les pido, no se excedan en la oposición, porque están dejando mucho que desear y están dejando un espacio para que la ciudadanía se enoje, para que interrumpir por ahí. Imagínate una persona que tiene su hijo en 3.º o 4.º año y está pensando que en 2 o 3 años el hijo tiene que ir a estudiar afuera. La verdad que pónganse en ese lugar, pónganse en el lugar del ciudadano. De su lugar ya está, ya ganaron, ya están bien, el intendente les paga un muy buen sueldo a los concejales y a todos los empleados municipales de planta, así que, por favor, hagan bien su trabajo y no sean una oposición, no se excedan en la oposición. Sean una oposición porque para eso está la democracia, pero no se excedan, chicos, porque al final acá el que pierde es el que más necesita. Ellos todos cobramos nuestro sueldo a fin de mes, estamos cómodos en la casa, pero acá el que está preocupado es el familiar que tiene que mandar a su hijo y brindarle un futuro dentro de unos años. Así que por favor les pido, por mí y por toda la ciudad y por los que por ahí no tienen un micrófono y nos dicen a nosotros, al equipo municipal, preguntan, che, ¿cuándo va a ser la facultad? ¿Verdad que qué bueno que va a ser, qué sé yo? Entonces me imaginaba lo que te decía hoy, que un chico de un barrio vulnerable pueda pasar la calle y entrar a una facultad. Por favor, pensemos en eso, que es maravilloso. Así que, bueno, nada, seguimos pidiendo la reflexión. Glory, te iba a preguntar antes que te vayas, algo muy importante que dijiste en la sesión, que al final te dejaron sola después de que vos mismo, recuerdo el año pasado, que pediste, porque sabías cuál era la responsabilidad y el éxito que tuviste después, porque se comprobó en los números y en los resultados en la Comunicor, te dejaron solo para la parte más importante y eso hoy los destacás. Bueno, la verdad que las cosas como son, el trabajo, y me vieron los de las comparsas, no me van a dejar mentir, yo estaba toda la mañana en el circuito junto con Enzo que me acompañaba y todo el equipo municipal, desde todo el día en el Corsódromo hasta las 6 de la mañana. Eso fue el trabajo. El concejal Capdevila me acuerdo que se fue de vacaciones en el medio del corso, así que yo, bueno, me perdí un viaje con mis hijos que saben que son deportistas y que me quedé porque, bueno, yo estaba a cargo del corso y me parecía muy importante no faltar, ¿no? Estar siempre. Bueno, termina el corso, esto como dato te doy, termina el corso, nunca más aparecieron por la oficinita que teníamos acá o por prensa, donde estaban todos los papeles que si querían revisar está a disposición. Lo mismo siempre pasó, mira, eso es una copia de lo que pasó en la Intendencia. Todo tiene a disposición, pero no, es mejor oponerse así y esto, y que dudo, y que esto, que el otro. Si dudan y si tienen prueba, hay muchas herramientas. Hay muchísimas herramientas, no venir acá y que después algún periodista acorde que les paga el municipio, que ni siquiera es de Villa Ángela, capte todo eso y pase y haga una campaña permanente, pueden entrar a su red y se ven, que yo ni miro porque la verdad que todo negativo, pobre vida, ¿no? Porque todo negativo, la verdad que, bueno, entonces para eso arman toda esa cosa. Si tenés herramientas, ocupalas, porque si no, eso es para los vecinos, para mi mamá que se reúne con las vecinas a chusmear, pero la verdad que acá en el consejo, si vos tenés prueba o algo, a denunciar, hermano, o sea, hacer las cosas como tienen que hacer, eso es lo que está esperando el ciudadano. Lo demás es aburrido y aparte da vergüenza, la verdad que yo cada miércoles que tengo que venir, digo, a ver, ¿qué voy a tener que decir? No es pelear, sino decir las cosas como son, ¿entendés? Entonces, por ahí tengo que defender una gestión de 10 años. Yo no me puse sola y me sometí a 3 elecciones, y ni el intendente tampoco. Y ellos también son legítimos representantes del pueblo. Bueno, trabajen para el pueblo. Bueno, ¿algo más para agregar? No me quedó mucho para agregar. No, simplemente que la oposición por oposición no sirve. Realmente es un día, la verdad, gris, como está, porque realmente el tema del complejo universitario municipal es re importante. Hay muchos chicos que no pueden, hay familias que están pensando. No, o sea, es imposible. Antes vos decías, bueno, por ahí la comida te das vuelta. Me pasó a mí cuando me fui a estudiar. Ahora es imposible con los valores que te vas al súper y gastás, no sé, 60, 70 mil pesos seguro en unas pagaditas que comprás. Es la realidad. Y que realmente no se apruebe este proyecto, a nosotros la verdad que nos preocupa muchísimo. De marzo se mandó. De marzo y después en agosto se volvió a enviar. Hay un pronto despacho del intendente. Si bien está el plazo. Pero a ver, si tienen realmente voluntad de generar oportunidades para los villangelenses y trabajar para Villa Ángela, tienen que acompañar estas propuestas, no hay otra, o sea... Que usen bien el poder que les dio el pueblo, úsenlo bien.
Sí, todas las veces que se presenta algo, después sale, que esto que se compró, y nunca presentan nada concreto, siempre bla, 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 bla. Basta, sigamos avanzando. ¿Qué municipio de la provincia, puede decir de la región, tiene los recursos que tenemos nosotros? Nadie. Por favor, por favor. Por ¿Quién favor. hace obras, digamos, con fondos municipales y personal municipal? Porque de la provincia ni una cuadra de asfalto vino. Pará, pueden hacer obras que pasan un presupuesto que no es real, porque nosotros sabemos bien cuánto cuesta una cuadra de asfalto. Así que si quieren remitirse al Diario Norte a ver cuánto salió esa cuadra que reparó la provincia, fíjense, les digo, les doy como una tareita al que quiere saber, el que le gusta, que averigüen cuánto, que ellos lo publicaron, cuánto sale esa cuadra y cuánto le sale al municipio una cuadra. ¿Cómo no voy a defender eso? ¿Y cómo no vamos a tener gente en contra? Entiendo. A ver, para cambiar la política no es fácil. A nosotros en Villa Ángela nos pasa. Yo le deseo todo el éxito a los nuevos que van a tener poder para legislar. Y bueno, es lo que decidió el pueblo y me encanta la democracia, que así sea. Bueno, ahora tendrán que demostrar que de esa manera se puede. Y bueno, nada, es así nomás la cosa. O sea, pero por favor, es no ver o tratar de echar tierra a todo lo que hace el intendente. Es lamentable. Después se van a ver para atrás y decir, ay, mira, ¿por qué esto va a quedar? Nadie se va a llevar la máquina a la casa, nadie se va a llevar la cuadra de asfalto. Y todos ocupamos las calles de asfalto, ¿eh? O yo no me imagino al señor Capdevila o a Olga o a la señora Mion, ya, no, acá no voy a pasar porque esto asfaltó Titipa, acá no voy a pasar porque esto asfaltó. Oh, van a tener inconveniente para entrar a muchos lugares, para ponerle un poquito de humor a esto, que bueno, nada, esto. Porque bueno, la vida es otra cosa también, o sea, por lo menos en mi casa. Pero bueno, cuando estoy haciendo mi trabajo, lo hago como tengo que hacer, después bueno, ahora tengo que ir. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por... Estamos con las concejales. Bien, ahí veíamos entonces recién me acaba de llamar, dialogamos con uno de los concejales justamente de la Comisión de Asunto donde se trata este tema del carnaval, del presupuesto de los carnavales, del Consejo Municipal de Villa Ángela, y me acaba de confirmar que se decidió la comisión dejarlas a la comisión esta del Consejo Municipal, la sigue dejando en comisión y no se aprobó como se había solicitado del Ejecutivo y como ya estaba así desde hace tiempo, en donde el presupuesto lo que aparte de los 90 millones se agregaban 60 más y bueno, después se elegían las autoridades que tiene que ver con la comisión de Corso y bueno, se iba avanzando. Y en el medio, hoy por la mañana, nos hicieron una invitación, o mejor dicho, hizo una invitación la UNCAUS para un congreso, un simposio sobre carnavales dentro del marco de cultura y turismo de la Universidad Nacional Chaco Austral, y que es para el fin de semana. Y fíjese cómo, porque uno no sabe lo que va a pasar con el carnaval y la incertidumbre de esto también puede ser, llevado hasta esta cuestión que tiene que ver con el simposio, porque más allá que pueden ir representantes al simposio, también puede ir uno sin saber si el carnaval se va a hacer, si no se va a hacer. O sea, realmente no, muy flojo el hecho de jugar con este tipo de cosas. Yo sé que yo estuve viendo muchos comentarios en las redes sociales de las notas que sacamos, sobre todo en lo que es en parte en Facebook, en alguna de esas, o en los portales de noticias, y la gente muchos comentan sin saber cualquier cosa, pero muchos otros comentan como que si se hace una cosa no se puede hacer otra, ¿no? Hay como una idea en nuestra localidad de que si se hace asfalto en el centro no se hace en el barrio sur, si se hace en el barrio sur no se hace la iluminación en el centro, si se hace el carnaval y se paga mucha luz, y por eso no se atiende el hospital. Una cosa no tiene que ver con la otra. Son todas cosas separadas. Por más que se hagan, no se dejan de hacer. O sea, si nosotros tenemos un buen hospital, eso no significa que va a haber buen corso, o no significa que la gente va a ser más inteligente. No. Señores y señores, gracias a Dios por ahí, hay gente que no se toma la molestia de ver todas las cosas que se comentan y o si se toma la molestia, no toman decisiones sobre eso, porque si no, la verdad, iríamos a cualquier lado.
De todas maneras, el hecho de que los concejales de la oposición no voten esta cuestión y lo sigan durmiendo, lo único que afecta es a las miles de personas que trabajan en los carnavales, y muchas de ellas son personas que por ahí pasan las vacaciones de verano, no solamente viendo el carnaval por no poder ir de vacaciones a otro lugar, sobre todo en la economía que estamos hoy en día, sino hacerse unos pesos en esas épocas duras de estivales y poder llegar y pagar algunos gastos durante una época en donde el trabajo es menor. Así que atención con esta cuestión, atención, porque realmente el movimiento que genera el carnaval es muy importante. Uno dice 150 millones, ¿y por qué no gastan? Pero son 150 millones invertidos en la industria del entretenimiento, en la industria artística, que genera mucho más trabajo, mucho más movimiento en los negocios, en los comercios, en Villa Ángela, en una época en donde todo el mundo se va a vacaciones y la gastan afuera. Cuando usted se va y gasta afuera, no queda en Villa Ángela, le aviso. Así que yo no sé si hay otro negocio, otra industria que gasta tanto dinero en tan poco tiempo y que genere un movimiento tan importante. Atención con eso. Y esto hablando con prueba y con número y con contratación. No hablando pavada y patanerías en las redes sociales, que la mayoría son fake news. Bueno, o por lo menos de bots que están pagados por inclusive gestiones oficiales, que no quiero entrar en detalle, y que están todo el día ahí opinando. Para vaya a saber con qué intereses. Bueno, ahora vemos entonces parte de la discusión en el Consejo Municipal, en el Salón Freire, que estuvo bastante candente, sobre este tema, donde estuvieron presentes las comparsas, para que usted conozca cómo se fue desarrollando. Vemos entonces la sesión. Buenos días, estando en horarios, en foro, vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha. La señora secretaria puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 21 de octubre de 2016. Comunicaciones oficiales, nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaraciones para el triunfo de la campeona sudamericana Asunción 2025, la judoka Adriana Delgado. Adjunto a la nota de la concejal Dolores García, proyecto del mismo sentido. Nota del presidente municipal, eleva copia de la resolución de intendencia número 3182/25, mediante la cual veta la ordenanza 5708. Comisión. ¿A qué comisión? ¿Para cuál? Legislación. Este es el tema del veto a la ordenanza de las comparsas, ¿no? ¿Podríamos constituirlo en comisión o no? En caso para darle una resolución urgente. Mire, eso es lo que decide el cuerpo. Yo quiero hacer alguna consideración, es decir, el veto no pone fundamentos por qué vetó, dice en general, pero no hay ningún fundamento. Y el artículo 2 dice mantener vigente el proyecto de ordenanza, un proyecto que no fue aprobado. O sea, tampoco tiene sentido el artículo 2. Y acá se aprobó lo que solicitaron la comparsa, que es la autorización para que le entreguen, disponga los 90 millones de pesos que tiene disponible el presupuesto de este año y 60 millones que van a ser el presupuesto del año que viene. Así que realmente me parece este veto de la ordenanza es para dilatar las cosas. Y aparte dice que no se le autorizó a suscribir convenio. El convenio estaba en blanco, o sea, no había ningún integrante de Comunicorba. Nunca el Ejecutivo remitió a los integrantes de Comunicorba, volvemos a lo mismo, o sea, aprobar una comisión en blanco. ¿Cómo vamos a aprobar una comisión en blanco? Entonces, realmente los argumentos del veto para mí no tienen sentido, un veto sin sentido, simplemente... Permiso, señor presidente. Estoy en uso de la palabra. Cuando termine de hablar, obviamente, señor presidente. Gracias. Por eso justamente me parece que debe ir a comisión y que, bueno, de última en la comisión se trate de subsanar el tema. La voluntad del Consejo acá salió, se aprobó la autorización de los 150 millones de pesos, así que simplemente esto lo que hace el Ejecutivo con este veto es dilatar el pago cuando podría hacerlo sin necesidad de que el Consejo lo autorice.
porque tiene disponible del presupuesto del 2025 90 millones de pesos y no necesita autorización del Consejo para efectuar esos pagos. Entonces se trata de endilgar responsabilidad del Consejo en situaciones que debe resolver el Ejecutivo. Y cuando debe enviar el integrante de la nómina, el integrante de la Comunicobra, no lo hace. Y después ponen el veto de que no aprobamos el convenio. ¿Cómo aprobamos un convenio donde no están los integrantes? Entonces me parece que es una falta de responsabilidad del Ejecutivo en este sentido, tratar de endilgarnos algo que ya hemos aprobado. Así que yo pido que voy a apoyar que pase a comisión. Sí, concejal. Bueno, buenos días a todos los presentes. Bueno, o sea, yo no coincido en nada de lo que dice el señor presidente, porque evidentemente el Consejo fue el que mandó a comisión y no aprobó. Todos los años se aprueba de la misma manera. Y además, Comunicor ya venció y siempre es el Ejecutivo el que hace el convenio con las comparsas. O sea, es muy claro todo. Acá el primero que tuvo voluntad, el señor Intendente, del dinero que está disponible y mandó la ordenanza y está trabajando en el Consejo así que es muy obvio, muy evidente, pero bueno. ¿Dónde está trabado? No puedo. ¿Dónde está trabada la ordenanza? Sí se aprobó. ¿Cuándo se aprobó? Y la semana pasada. ¿Cuándo la presentaron? ¿Cuándo la presentaron? ¿Qué? La- ¿El dictamen que hicimos? No, ¿cuándo mandó el Intendente la Y se propuesta? hizo las modificaciones del sistema de Sí, pago. pero ¿cuándo? Y la Estoy semana preguntando, pasada. ¿cuándo? ¿Qué tiempo significa? Eso es lo que quiero poner en evidencia. Porque eso fue en Y septiembre. bueno, entonces, si supuestamente nosotros dilatamos... No, supuestamente ¿por qué? no, supuestamente Bueno, vamos a está bien. remitirnos a los hechos, Bueno, las cosas vamos, como son. Yo digo lo que Cosas yo como creo. son, Si las supuestamente cosas como son. nosotros Una cosa es lo que dilatamos, creen, las cosas como ¿por son, qué ustedes concretamente. siguen Dialoguen, dilatando por con el favor, veto? No dialoguen. No, bueno, listo, no voy a hablar. Está a la vista todo, ahí están los de la comparsa menos mal, así que bueno. Bueno, gracias a Dios que están para que vean que ustedes son los que con el veto dilatan. Bueno, hay oposiciones, así que votemos. Señor presidente, Ah, sí. mire, lo que yo entiendo de todas las situaciones es que normalmente se hacía la ordenanza, se firmaba el convenio, pero el convenio estaba aprobado previamente por el Consejo para que el Consejo, para que el Intendente pueda firmar el convenio. Ese convenio es con el dinero que ya está, pero a su vez, al firmar la ordenanza como tal, le garantizar al que el 2026 el Intendente, con lo que presupuesto aprobado que tenga por el prorrogado, pueda darle el dinero correspondiente. Pero si no tiene aprobado de esa manera el convenio, no se le puede dar el dinero a las comparsas este año y el año que viene. Hasta ahora se le puede dar este año, pero no el año que viene. Bueno, O sea, le ese es el drama. pregunto, concejal, ¿quién Sí. hace el pago? ¿Quién hace el pago? Siempre es el municipio. Pero ¿quién firma el pago para la comparsa? ¿Quién firma? El Ejecutivo. El Intendente. Bueno, Sí. ¿a quién se autorizó? Pero no se, Al no se Intendente. autorizó que firme el Entonces convenio. el No argumento se de que no autorizó. es, pero entonces el argumento No de se que no está está la hablando, comisión no es válido. Señor presidente, Autorizamos al Intendente. el convenio firma el Intendente, pero firma el Intendente cuando autoriza el Consejo, como hicimos todos los años. Que Los firme- integrantes de que la firme el comisión no convenio. fueron remitidos tampoco. Pero la comisión es un tema aparte. Y si la comisión es la que figura en el convenio. No. No, no. Ah, no, ¿cómo que no miren el convenio y se comunicó? Bueno, La plata del constituyámonos Intendente. en comisión y solucionamos si hay buena voluntad. Exprésenlo acá. ¿Y por qué no Tienen la mandaron? oportunidad de mostrar que tienen buena En voluntad. la comisión no lo trataron, nos pidieron al Listo. integrante de la Es comisión. simple, si se quiere se puede, es muy simple. Acá podemos pasar en cuarto intermedio, resolver este problema de todos los concejales y dar respuesta a las comparsas que están acá. Ahí están las comparsas. Pero Son acá comparsas de hay ustedes, toda no son ordenanza. referentes. Y bueno, la ordenanza no está. Y Hay que bueno, hacer ahora una hay que hacer ordenanza un nuevo como corresponda. proyecto, hay que hacer un nuevo proyecto, y el nuevo proyecto no está ingresado, o sea, el que puso la traba el Ejecutivo. Nos puso trabas. Y al vetar, ¿cómo que no? Y veta porque no está bien hecho. Y No bueno, está bien tiene que hecho. hacer otro No proyecto. está bien hecho. Vetó. No Tiene está que bien hacer hecho. otro proyecto. Tiene que saber que Y el vetó Ejecutivo ahora, vetó. después de tantos meses, como plantea concejal Meses. Dolores. Meses, el décimo Pero ya tercer pasó, veto para ellos son consecutivo años, son del fortunas que Ejecutivo. perdieron, Claro, perdieron por mucha eso plata. ¿Por qué no informan bien a la comunidad? Sí, No, está pará un escrito. poquito. Está escrito y no, pará, firmado. Queremos, no, porque están Pido la diciendo palabra. por qué no Sí. informan bien, estamos informando No, bien. pues, pido la Y palabra. bueno, acá se está, Bueno, no estamos nos acá. A ver, hagan no culpables dialoguen, de esto, no porque dialoguen. acá Háganse el veto cargo sobre también. la entrega del dinero es del Ejecutivo, no es del Consejo.
la potestad de entregar el dinero. No le A garantizaba través de 20, ordenanza se 26. hizo todos los años. Y yo estaba hablando y usted se interrumpió. Bueno, no dialogue. El presidente me autorizó a Pero yo tomar estaba la hablando y usted me interrumpió. Entonces, no dialogue. Usted es una dama, pero una persona que no tiene consideración de nadie. Por favor, estaba hablando y estaba planteando de que el intendente, para poder garantizarle la plata el 2026, necesita firmar el convenio según ordenanza. Y no está firmado porque no se hizo el convenio como tiene que hacerse. Nada más que eso lo estoy planteando. Por eso pido que nos constituyamos en comisión acá. Los 9 concejales, 8 porque el presidente no participa en la comisión, los 8 concejales, y debatamos acá junto a los presidentes de comparsas que están acá presentes y demos una solución hoy, no dentro de un mes de vuelta. Hay dos posiciones. Votemos. Primero, que se trate sobre tabla el expediente o que pase a comisión, que es la primera cuestión que hay que resolver. Disculpe, señor Buzzati, ¿se puede...? Estamos en el ejercicio del debate, o sea, después de la sesión le doy la palabra. Bueno, yo antes de votar considero que ya nosotros aprobamos la ordenanza para los 150 millones para que el Ejecutivo le entregue a las comparsas. Ahora nos restó. Eso quiero que quede bien claro. Yo estoy en uso de Olga. Estoy votando. Entonces, yo considero que nosotros, la sesión como con que no sé qué hacen acá. con una reunión previa que tuvimos con las comparsas, nosotros le garantizamos que los 150 millones teníamos. Hicimos la ordenanza, se aprobó en este consejo y ahora nos vetaron. Nos vetaron porque le cambiamos solamente los 60 millones, la consideración de los 60 millones, pero los 150 están garantizados. Eso quiero que sea claro. Por eso considero improcedente este veto y voy a considerar que pasa a comisión. ¿Quién dijo que no pueden estar, Valeria? Ella dijo, no sé qué hacen acá. Dijo. Yo no dije no pueden estar. Valeria, está No, pero faltando la la moción verdad. era sobre Está tabla o grabado, comisión. sí, está grabado. Todo lo que decís vos también está grabado. Son públicas las Está Por grabado. supuesto que son públicas. Por favor, no Por dialoguen, supuesto por que sí. favor. Pueden escuchar, No me voy a poner ahí a la hora. No dialoguen, Bueno. por favor. lo lamento. Si decís lo que querés, tenés que escuchar lo que no te gusta. Estamos votando, votemos, por favor. Concejal Porro. La posición es que pase a comisión el A proyecto. comisión. Los días jueves como corresponde. Concejal Mian. Comisión. Concejal No acá en el Posadas. recinto. haciendo Cualquier cosa. Concejal García. No, que se apruebe como mandó el intendente, como se aprueban todos los años. O sea, es hacer lo que se hace todos los años, si hay buena todos voluntad. los años. Mociones, concejal. Si que hay se buena trate sobre voluntad, tabla o que se comisión. apruebe, que No, nos somos constituyamos todos en iguales. comisión. No, la moción es que se trate sobre Ya no tabla, hay más. aceptar o rechazar el comisión. veto. O que pase a comisión. Tabla, obviamente. Concejal Castillo. Aceptar y constituirnos en comisión para resolverla a las comparsas. Concejal Fernández. Presidente. ¿Qué pasa a comisión? La reunión de la comisión es mañana, jueves. ¿A qué comisión? Hacienda y legislación. Nota del Intendente Municipal solicita prórroga para la presentación del proyecto de ordenanza del presupuesto general de gastos y cálculos de recursos correspondientes al año 2026. Comisión. Hay dos mociones, que la pedida de prórroga pase a comisión o que se trate sobre tablas. Se vota. Concejal Capdevila. Comisión. Concejal Pacheco. Concejal Porro. La comisión. Concejal Mian. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Tablas. Concejal Castillo. Tablas. Concejal Fernández. Habla. Presidente. Que pase a comisión y que la comisión resuelva si se le da una prórroga o no. La obligación que tiene el Ejecutivo de presentar el proyecto de presupuesto y tanto como la ordenanza general impositiva. Y quiero reiterar que hasta la fecha no hemos recibido ninguna información y ha negado sistemáticamente toda la información de economía respecto a las partidas de las ejecuciones presupuestarias. ¿A qué comisión?
La de asuntos de legislación. Nota del Intendente Municipal solicita prórroga para la presentación del presupuesto de ordenanza general impositiva. Comisión. Concejal Capdevila. Comisión. Concejal Pacheco. Concejal Porro. La comisión. Concejal Vidal. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Tablas. Concejal Castillo. Tablas. Concejal Fernández. Tabla. Presidente. Comisión. Comisión. Hacienda y legislación. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración saludar a la sociedad húngara en su aniversario. Tabla. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración Día del Empleado Municipal. Punto número 3, peticiones particulares. Nota del Centro de Fortalecimiento Integral, solicita se considere el otorgamiento de aumento del personal del mismo. Tabla. Nota de vecinos de la colonia El Pastoril solicitan reconocimiento del Centro de Gestión y Coordinación del Pueblo Mocoy. Punto número 4, despacho de comisiones. Nota del señor Sergio Pérez, efectúa pedido. Voy a dar lectura. Dictamen firmado por el concejal Posadas. Visto y analizado el expediente iniciado por el señor Sergio Pérez en representación de un grupo de vecinos que residen en el sector ubicado detrás del parque industrial, quienes solicitan formalmente la extensión de la red eléctrica hacia dicho sector y considerando que en el marco del tratamiento de esta comisión requirió informe al Departamento de Catastro Municipal respecto de la situación dominial de los inmuebles allí localizados, desde donde se informó que las parcelas en cuestión forman parte del parque industrial, son propiedad del municipio y se encuentran bajo la administración de la Oficina de Defensa del Consumidor a cargo del doctor Martín Cosentino, que asimismo se giraron actuaciones al área de tierras fiscales, al director del parque industrial y al departamento de obras privadas a fin de recabar mayor información sobre la ocupación de los inmuebles sin haberse recibido respuesta hasta la fecha. Que habiéndose agotado las medidas administrativas que competen a esta petición y atento a que la cuestión de fondo corresponde a la órbita exclusiva del Ejecutivo Municipal, este cuerpo entiende que no resulta procedente continuar con el trámite dentro del Consejo, por lo que se dictamina, artículo 1, tomar conocimiento de la presentación efectuada por vecinos, artículo 2, remitir las actuaciones al Ejecutivo Municipal para que a través de las áreas correspondientes se expida y brinde la respuesta pertinente a los vecinos solicitantes. En consideración. Nota del Intendente Municipal, proyecto de ordenanza, se autoriza adquirir camión compactador. Voy a dar lectura del dictamen firmado por el concejal Posadas y por la concejal Porro. Visto el expediente remitido por el Intendente Municipal mediante el cual se solicita la autorización para adquirir, mediante el régimen de compra directa, un compactador de carga trasera marca Econovo con tolva de 2.3. Bueno, así era la discusión en el seno de la sesión del Consejo Deliberante. Esto fue en el Salón Freire el día miércoles por la mañana, en donde, bueno, obviamente no quedó nada por decirse, ¿no? Bueno, nosotros no podemos seguir pasando más tiempo porque es más de lo mismo, digamos, se pasó una transmisión completa de esto, en donde obviamente el que menos pone traba ahí es el intendente local, porque obviamente él trata de que las cosas funcionen, si ya funcionaban bien, que sigan funcionando así, para que se agilice, pero no, digamos,
así, digamos, porque se traban las cuestiones, se vuelve a pasar a la comisión, bueno, en fin. Dicen que hay que hacer un nuevo proyecto, bueno, toda una cuestión. Ahora vamos a ver una nota con el doctor Raúl Fernández, otro de los concejales, que este es concejal también de la oficialismo, que también planteó otro tema. El tema de Halloween, que es mañana en gran parte de América, por lo menos en Estados Unidos, y que la Iglesia Católica realiza como una marcha, digamos, para que se pueda, digamos, no digo opacar, pero defender los valores, digamos, un poco más religiosos, espirituales, digamos, pero y reforzar de esa manera la creencia y no el cultivo de lo que es una costumbre bastante norteamericana, ¿no? Que tiene que ver con Halloween y las brujas y en el mismo el tema del mal y todas las cuestiones que tienen que ver, mezclan el terror, bueno, un montón de cosas, hechicería, ¿no? Algunos lo desempeñan como que el 31 o el día de Halloween es un día dedicado a la hechicería. Entonces, bueno, la religión católica, aparte de hacer una movida también cultural, en contrarrestar esta cuestión de los espíritus malos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la nota del doctor Raúl Fernández y también nos cuenta, dicho sea de paso, la no votación del pedido del intendente sobre un nuevo chasis compactador para el camión que ya se había comprado por una cuestión que tiene que ver ahí de presupuestos. Vemos la nota. Estamos con el concejal Fernández en una nueva sesión del Consejo Municipal. Buenos días. Buenos días a vos, la audiencia. Un proyecto de mi autoría en este momento presentado para el 31 de octubre, el día de Halloween de la Iglesia Católica, nuestra iglesia de Villa Ángela. Y sí, pasa que trabajamos con mucha fe, esperanza para el bien común y el sentido común que tiene nuestra Iglesia Católica. Por lo tanto, pedimos a todos los que puedan acompañar a la marcha que se inicia este viernes 31 a la hora 18:30, luego que comienza del Paseo de la Landesina hacia nuestra catedral, que lo acompañemos. Sabemos que es un día laborable, pero si es posible que vaya toda la cantidad de gente que pueda, la mayor cantidad de gente que vaya es mejor, y por lo tanto decirle a la comunidad de que queremos que estemos encomendados a Dios por todos los pequeños y grandes problemas que surjan en nuestra ciudad para el bien común. El otro tema es el tema del camión compactador. Sí, es un tema que nos sigue preocupando porque en este momento ustedes conocen y saben en este momento que la plata está, que no sabemos si lo que costaba el 26 de septiembre sigue costando hoy. Pasó un tiempo en el cual esperaba la oferta para que la compre el mismo que el valor que estaba, y bueno, acá salió una nueva ordenanza en la cual le piden al intendente que lo haga por licitación. Bueno, son cuestiones que puede demorar un poquito más y puede que no se compre a lo mejor no todo el compactador con esa plata que va a quedar, o que se compre un compactador y medio también, ojalá que sea así. Bueno, lo cierto es que por un lado estamos en democracia, sabemos que es así, por eso votamos días pasados, y en la votación salió un ganador, lo que me pone contento de que, por ejemplo, que tenemos un intendente rey, porque dijo el consejero de Vila que el intendente rey acá en Villa Ángela es Alberto Pap. Y bueno, te digo, eso plantean y nosotros acá estamos trabajando para el bien común. No somos más importantes que nadie, pero sí somos personas que trabajamos con hechos, respondemos con hechos a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted y a toda su audiencia. Estamos con el concejal Fernández en una nueva sesión del Consejo Municipal. Buenos días. Buenos días a vos, la audiencia. Un proyecto de mi autoría en este momento presentado. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando al concejal Fernández que hablaba sobre estos temas y bueno, el tema importante que tiene que ver con el tema del cómo demoran las cosas, ¿no? Bueno, siempre le encuentran alguna cosa nueva. Está bien, a lo mejor el tema del camión volcador, del camión compactador puede ser que sea así, bueno, de buscar sea más discutible, bueno, en fin, pero siempre se va agregando como un poquito más, ¿no? Bueno, todas, como dijo una conocida villangelense, artista, todas pálidas, pero bueno, seguramente
es parte de la democracia, ¿no? De todas maneras, la gestión municipal sigue haciendo obras. Se está haciendo un tótem ahora en la entrada en el acceso oeste muy interesante, muy importante, aparte por la estructura, ¿no? Y le va a dar un nuevo reavive a todo ese sector. Se están haciendo mantenimiento de energía eléctrica, de luz, de luminaria. Así que bueno, espacio verde también, ahí está el camping que ya se lo arregló, se lo puso en condiciones. O sea, todas obras que van ayudando y que van a distintos sectores de la localidad, ¿no? Eso es muy importante, muy lindo. Bueno, más allá de los asfaltos que se siguen ejecutando. A pesar de aquellos que dicen que solamente el carnaval, no, con el carnaval va a dejar, se hace el carnaval o no lo otro, ¿no? Se siguen haciendo, porque tenemos un intendente que, bueno, puede hacer 2 o 3 cosas a la vez. Con fondos propios, inclusive, dicho sea de paso, la coparticipación después de las elecciones no ingresó. No se sabe una incertidumbre, no se sabe cómo se va a arreglar la situación. Mientras tanto, el erario público municipal ocupa de los ahorros propios para hacer frente, por ejemplo, a los sueldos ya de este mes, ¿no? Hay que atender, pues esas cosas uno no las ve. Entonces, por eso cree que no existen, o no las, por supuesto, sentir obviamente es el último de las cosas, pero uno por ahí no las ve y existe. Y realmente son un problema. Hoy en día parece que no le damos bolilla a nada. Parece que el único problema que tenemos es el que tenemos enfrente y que nos está pasando en este momento, y el resto es como que pasa. Pero eso que pasa nos termina afectando, sobre todo si es en gran escala, como es el presupuesto municipal. Imagínense que entran miles de millones de pesos para pagar todos los gastos, y que si no entran, ¿de dónde saldrá? ¿No? Bueno, eso pasa por no solamente por la poca mala administración que puede llevar la provincia, sino por los recursos retaseados de la gestión Milei, que no se saben hasta cuándo van a ser o si en algún momento se regularizarán. Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte del consejo de la sesión, que seguía la discusión. En este intervino también las comparsas. Vemos la nota. Sí, yo quería pedir en nombre de la comparsa a la cual represento, bueno, primero era que se trata acá la resolución por sí o por no de dar salida favorable al pedido que tenemos nosotros de la ayuda económica, por el hecho de que ya estamos en el mes de noviembre y esto se viene dilatando desde septiembre. También pedirles, ¿no es cierto?, si es que lo van a tratar ahora en comisión, tener un poco, ponerse en el lugar nuestro, de los chicos los cuales tenemos, que representamos cada una de las comparsas, y dar por sí o por no ya, porque la verdad es que nos sentimos como que estamos en el medio de una disputa en la cual, con todo respeto se lo digo, uno dice blanco y el otro dice negro. Cada uno de ustedes tendrá sus motivos, sus razones, pero nosotros las comparsas y todo lo que estamos trabajando estamos en el medio y necesitamos saber, ¿sí?, la definición de esto, porque no podemos estar esperando todos los días miércoles o todas las semanas a ver qué es lo que va a pasar, si se va a aprobar, si no se va a aprobar, qué es lo que va a pasar. Y la verdad es que es desgastante y yo creo que no merecemos, yo la primera vez que vengo a una sesión, pero no merecemos estar como un trapo tirado sin darnos una definición de algo. Eso es desde mi punto de vista. No sé si ellos quieren decir algo. Yo como representante de Arasunito, justamente y siguiendo la línea de lo que dice Diego, es solicitar de que esto se defina. Nosotros tenemos una comparsa infantil que año a año los puestos que tenemos destinados y los niños, ustedes saben que crecen. Entonces lo que hasta el momento tenemos trabajado quedaría por el piso si esto no se define como se debe definir. Y a esta altura del año no podemos estar a la buena de Dios esperando que disputas entre ustedes no nos permitan a nosotros saber a ciencia cierta y poder comunicar a las familias si vamos a tener los carnavales o no, porque ya se está trabajando. Nosotros al menos, creo que Silvia también y Hawaiana lo mismo, venimos trabajando desde principio de año, o sea que
estamos realizando un gran esfuerzo para poder sacar nuestras comparsas a la calle. No, no. No, simplemente aclararle una cuestión legal y técnica. Este Consejo aprobó los 150 millones para ustedes. Hoy, este veto que ingresa del Ejecutivo anula esa autorización que nosotros hicimos. Eso es en términos legales. Hoy, aceptar el veto es quedarnos sin ninguna herramienta legal de autorización de los 150 millones de pesos. Esa es la verdad. ¿Pero por qué se veta ahí? No dice, por eso yo lo argumenté, y si ustedes leen el veto, acá lo hago público, acá tienen la copia, no hay argumento acá. Dice que es poco claro. Nosotros lo único que hicimos fue autorizar 150 millones de pesos, que es un 90 millones de pesos que tiene disponible el presupuesto 2025 y 60 millones de pesos que van a recibir en el año 2026. El doctor Fernández... En el proyecto original del Ejecutivo hay una doble imputación presupuestaria que nosotros aclaramos. Quedó claro en el proyecto que se aprobó. Y están los 150 millones de pesos que usted va a acordar. Ahora, no somos nosotros los que vetamos. No somos nosotros. A ver, y veta el proyecto y cae lo que nosotros aprobamos. Y no hay otro proyecto. Y el convenio que dice el Ejecutivo está en blanco. Dice Comunicorva y no hay ningún integrante de Comunicorva porque Comunicorva terminó su mandato cuando presentó el balance. Era para los cursos 2025, no para los cursos 2026. Está bien, escuchá, esa parte quería decir. ¿Qué tiene que ver si siempre lo firmó, los convenios de la comparsa siempre lo firmaron con el intendente? Con el intendente. Y nosotros ¿Pero qué tiene que ver la comisión de Comunicorva con eso? A eso voy. Es lo que yo le manifesté hoy al concejal. Nosotros autorizamos al intendente que firme, le pague los 150 millones de pesos, cuota como acordó con ustedes. Y acá el argumento dice porque no está el convenio, pero el convenio lo firma el intendente, no el Comunicorva. Y aparte el Comunicorva tampoco están los integrantes de los que van a hacer el Comunicorva para este año, para este carnaval. El doctor Fernández había explicado hoy. Acá le doy, mire. Había explicado hoy. Acá le acerco la copia del veto. Por favor, si quieren, léanlo. Ahí están lo considerando y díganme si ahí dice el fundamento del veto. Permiso, señor presidente. Esto no comienza con el veto. Esto comienza con la negativa de ustedes de aprobar la misma ordenanza que se viene aprobando todos los años, de igual manera. Lo pasan a comisión, lo duermen en comisión, después mandan uno modificado que no coincide con las ordenanzas anteriores. Tienen que aprobar como estaba y nada más. O porque si querían, te estoy hablando, bueno, señora concejala. Bueno, gracias. Entonces, si tenían ánimo de solucionar, nos reuníamos en comisión ahora, pero se negaron de nuevo. Está a la vista, no te voy a explicar nada, somos todos grandes. Así que bueno, eso nomás quería decir. Otra cosa, yo pregunto lo siguiente, si pasa comisión de nuevo, ¿cuánto tiempo más nos van a retrasar? Porque ¿sabes qué pasa? A nosotros nos vienen retrasando, porque de última sinceramente te digo, yo por lo que veo acá hay una discordia entre ustedes, entre el Ejecutivo, los concejales, ¿me entendés? Y la vuelta está ahí, es evidente eso. Es muy evidente, escuchá, disculpame que te diga, pará que termino, si me dejás terminar, termino. Si no, habla vos nomás, porque si no. Yo lo que digo es lo siguiente, tenemos que definir esto ahora, estamos en noviembre, en enero son los cursos. Si no lo definimos ahora y no lo definen ustedes, ¿quién lo va a definir? Nosotros estamos acá a la deriva, o sea, todavía hablando desde marzo con todo. Nadie se opone a eso, Walter. Pero no se puede tratar ahora la resolución para que no pase a comisión. ¿Cuánto tiempo llevaría a comisión esto? Pero Walter, el veto hace caer toda la ordenanza, ahora hay que hacer un proyecto nuevo. Miren mañana, salvo que ellos nos apoyen, aprobamos rechazamos el veto, rechazamos, retira el veto del intendente y listo. Y le dan los 150 millones. Porque es un veto total de la ordenanza. Porque acá cuando hay votos, rechazamos el veto y sigue firme nuestra ordenanza con los 150 millones que ya le otorgamos. No hay una ordenanza hecha con tal tinta que tiene el convenio, no está puesto el convenio en la ordenanza que hicieron. Ustedes tienen que entender que vetó su propia voluntad. No, ustedes tienen que entender que ustedes están dilatando de septiembre. No seas manipuladora, porque no es verdad. ¿Y por qué no se presentaron el 25 de septiembre cuando estuvimos con reunión de comisión? Pero ustedes son mayoría en las comisiones. ¿Y por qué no se presentaron para tratar el tema?
ahorro. Bueno, disculpa, le mandé la nota a la presidenta de la comisión que tenía a mi hija enferma y le adjunté el certificado correspondiente. Fue la única vez que falté. Y dijeron que no se reunieron porque no tenían quórum. Y si ustedes son mayoría, ustedes pueden dar el quórum que quieran. Si las comisiones se componen por 3 personas, falté yo y ustedes están 2. O sea, pueden tranquilamente analizar los expedientes. No hubo quórum. Estoy hablando de la Comisión de Hacienda. De Hacienda, está ella y ustedes dos. O sea, ¿quieren la mayoría de las comisiones para qué? No, a mí me gustaría saber sinceramente cuánto tiempo más van a prolongar para ser más claro, pues ya se prolonga. Así como el Ejecutivo, estamos tratando de explicar un procedimiento legal. Sí, está bien, pero está todo Así lo que como vos el quieras explicarme, Ejecutivo, Olga. el señor Intendente lo citó sin conocimiento de este Consejo para acordar. No, citó a las comparsas, están Y grabadas siempre las hicimos lo mismo, reuniones y todo. toda Ya la vida con- hicimos lo mismo. Sí, déjame hablar, Walter, yo te escuché. Vos escuchás, pero hablás sobre cuando yo estoy hablando, vos también me yo estás estoy hablando encima, hablando, Olga. escúchame, porque vos- te escuchamos a vos. Está bien, yo te escucho, hablar, ¿qué querés? Bueno, no me interrumpa, déjame terminar. Y bueno, pues vos sos igual que yo. Vos me interrumpí a mí, yo te voy a interrumpir a vos, y vos me estás interrumpiendo, Olga. Yo quería decirle La sesión no otra es para cosita, Bueno, entonces no, Walter. no podemos seguir así. En la ordenanza que se sancionó, que es la 5708, no se garantiza el resto del dinero. Le voy a leer el artículo 3. Establecer que la autorización conferida en el artículo precedente no implica ejecución ni compromiso de gasto alguno con cargo al ejercicio 2025, quedando sujeta a la efectiva sanción de la ordenanza de presupuesto 2026 por este Consejo Municipal y a la disponibilidad financiera del referido ejercicio. O sea, si se aprueba el otro presupuesto, el que viene, el de 2026, ahí van a tener el resto del dinero, y si no, Si no hay prórroga del presupuesto 2025. Pero que Está no hay mal la presentación del ordenanza. presupuesto 2026. Nosotros le queremos ¿Cómo vamos a garantizar que ustedes tengan- autorizar No una confunda. garantía de No, una no, entrega de un dinero que es una si no fue presentado el presupuesto 2026. ¿Qué dice? Usted es abogada. lean el artículo 3 de la ordenanza que sancionó. Nosotros iban a incorporar los 60 Lea. millones faltantes en el presupuesto Tienen que leer. 2026 que Y hoy no lo pidió presentaron. prórroga. Yo cuando lo leí, Está pidiendo justamente esta idea de prórroga. Creo que están leer. yo cuando lo leí entendí eso. Pero no confunda, señora abogada. Francisco, no se puede buscar un término medio en donde se sea de un lado y se sea del otro lado. Exacto. ¿Eh? Y que no una sola parte tenga la razón de todo. Al Ejecutivo. No, a todos. Remitite al A Ejecutivo todos. como lo A hacen en todos. privado todo el tiempo. Remitite al Ejecutivo, Diego. Vos como representante de tu comparsa y todo. Primero yo no tengo ni Ya estamos hablando. No tengo ni el teléfono ahora. Están mintiendo al rapporto para un poquito. Están mintiendo al rapporto. Fíjate, no tengo ni el Mentirosa, porque él teléfono. la quería con la entrega del dinero. No Si el tengo el número de Ejecutivo teléfono del procedió, intendente. no tienen por qué estar reclamando acá. Bueno, lamentable, pero... Ese señor. Bueno, solucionenlo con el Yo creo que la verdad, como dijo Diego, esto es lamentable. O sea, es lamentable, se renota la división de ustedes y yo creo que nuestra fiesta, la fiesta más grande de Villa Ángela, que da trabajo todo el año a mucha gente, merece una resolución rápida. Y no que otra vez, como hace, en mi caso, 30 años, la resolvemos siempre en noviembre, diciembre. Ya habíamos quedado este año de que se iba a hacer con más tiempo. Entonces yo creo que acá lo que vemos como una espectadora, es que ustedes tienen que sacarse cada uno la camiseta de su partido y ponerse la de Villa Ángela. Ambas partes, ceder como dijo, porque esta fiesta lo merece, porque nuestros chicos lo merecen y porque es la única fiesta que nos queda en Villa Ángela. No, ¿qué otra? O sea, pongamos un poco de cada uno y resolvamos. Si no, lamentablemente vamos a tener que decir que no va a haber carnavales, porque nosotros tenemos que ir cerrando contratos. De hecho, ya hemos hecho gastos con lo que nosotros recaudamos, pero la ayuda del municipio es de mucha importancia para nosotros. Entonces, yo pido que por favor lo resolvamos rápidamente. Y creo que esa altura pedimos, ese nivel de altura y de resolución la pedimos todos los villangelenses en todos los problemas que hay en la ciudad.
Este es el veto número 14, si no me equivoco. Claro, Yo pero no voy si a dar, yo no quiero dar parte de la ninguna. que hay. Cada El uno otro debe. Corresponde y lo que está bien, no lo que se acostumbra o lo que se habla en reuniones fuera del consejo y fuera de la normativa. Se nota que cuando Nosotros queremos hacer responsablemente pan, tenemos que hacer los procedimientos y seguir los procedimientos legales. Si ustedes no lo quieren entender, ya estuvimos reunidos en comisión. Estuvieron todos los representantes de las comparsas y ahora se presentan acá a ponernos, no sé, en evidencia, no sé qué. No, en evidencia no, Sí, ya estuvimos reunidos y acordamos y le dijimos que nosotros autorizamos que haga la comparsa hawaiana también. ¿Qué es lo que le pedimos? Todos Pónganse de acuerdo. Y ahora Pónganse de vienen a acuerdo. presentar no sé qué discordia Bueno, no sé. y qué desacuerdo que ustedes que charlaron. Por eso digo, o sea, nosotros no tenemos la culpa, son ustedes. Yo no charlé con Pónganse de nadie. acuerdo ustedes. Nosotros autorizamos el pago. Yo no Si charlé ustedes con no nadie, lo Olga. recibieron y ahora recibimos un veto nosotros de esa entrega del dinero, no. Ustedes están acostumbrados a resolver las cosas dentro de otra manera, vamos a decirlo así. Claro, de sí, se otra nota, manera. ¿no? Y se nota Nosotros eso. estamos siguiendo la normativa y no les gusta. Bueno, nosotros somos responsables, tenemos que resguardar nuestro... Pero si entre ustedes pelean acá, si entre ustedes, mirá no Capdevila con la pelear. Loli. Nosotros no estamos peleando sobre el Mirá, carnaval. por favor, Loli, por favor, se nota la lengua. Están discutiendo a la Loli con Yo Capdevila. con ella Vos solamente peleá con trabajé ella. para el carnaval Por favor. 2025. Y a vos te consta. Nosotros dimos prueba de trabajo mancomunado por la mejor fiesta Y nadie popular discute que eso, ¿eh? tiene este pueblo. Nadie discute Bueno, eso. entonces con más respeto te Nadie discute dirigís. eso. Con más respeto te dirigís. Nadie Hasta que discute terminó, eso. porque el otro día Porque terminó, me nosotros dejaron sola, no quedó trabajamos nadie. por el carnaval. Nunca más vino nadie a Mucha hacer el balance, me tocó prueba. hacer sola con el contador especial. Bueno, no lo quieren Cosas como son entender. también, hay que Reclamen decir al Ejecutivo el dinero que nosotros dimos a la autorización de que se les entregue. Si no se les entregó, es problema del Ejecutivo. Que ahora se pronuncia a través de un veto. No entendemos por qué. No está fundamentado. No empieza Diego, el veto, no ya sé dije, por qué empezó en se septiembre presentan cuando todos sin presentamos el avisar, legal, ahora- sin estar ¿Qué acá tiene que ver? protestando, ¿qué cosa? Y no podemos Si venir. ya hablamos, sí, podés todas las veces que puedes venir, Bueno, ¿por qué Walter. sí? ¿Por qué Vos me lo sabés. ¿Por qué me preguntas Bueno, sin no, sin nos están avisar? queriendo dejar a nosotros como los culpables de que no va a haber No, carnaval. que no, está totalmente equivocado. Totalmente Acá equivocado. falta el Ejecutivo. Está muy equivocado. Vos sola te vas a poner en un lugar u otro. Acá nadie es mueble. Ustedes solos se van a poner en un lugar. Señor Monferrer, Nadie los pone en un uso la lugar. palabra. Yo vengo en parte de representación de comparsa hawaiana. Por favor, están hablando. Si hablamos de respeto, ¿viste? Está hablando Monferrer. Con el solo objetivo de pedir una resolución y en forma urgente por favor de este asunto, ya sea en los plazos legales o la forma legal que corresponda, digamos. Nosotros como comparsa tenemos contratos hechos, tenemos obligaciones que cumplir y bueno, necesitamos una resolución como comparsa, tanto nosotros como las demás comparsas, para poder saber si vamos este año a poder participar y poder cumplir con las obligaciones pendientes que tenemos, ¿sí? La solución ya sea, no sé, le pedimos al consejo, le pedimos al intendente, le pedimos a quien sea, necesitamos una respuesta urgente, por favor, sea como sea, en la forma que sea, ¿sí? Y no tanta discordia ni tanta pelea, solo que nos digan cómo es la forma, qué hay que hacer y vemos la forma de solucionarlo, ¿sí? Por favor, le pedimos eso, nada más. Exacto, yo adhiero a él. Eso es lo que queríamos. No, no totalmente. vinimos a querer evidenciar No ningún... venimos a exponer a nadie, no venimos a exponer a nadie, no venimos a decir X.
Bueno, estamos acá ya ahora con la presentación de nuestro plato del día. Qué bárbaro, hoy me sorprendieron, Mirá, esto es de los chicos de, ya les digo, esto es de la gente de Papas Rock, Esto es acá en el predio Centenario, que pues, por supuesto nos trajeron el menú de hoy. Es una hamburguesa con queso cheddar, con una guarnición, está rodeada de papa frita, parece como leños, y es una hamburguesa doble, ¿no? Con una decoración ahí que le hicieron con mayonesa. Espectacular, Esto usted lo puede conseguir, bueno, no en el plato, pero porque los hacen en embalaje también. Aquí en el predio Centenario de la ciudad de Villa Ángela, en pleno centro, sobre la avenida Constitución, casi Alberdi, siempre está aventando un muchacho. Les cuento que este emprendimiento está hace 4 años en nuestra ciudad y que, bueno, a veces se lo suele... Es un ¿cómo que se llama? Es un bar móvil de color amarillo, así que es muy reconocible a la vista y por supuesto lo puede ver en algunos eventos importantes que hay en nuestra localidad o aquí en el predio siempre durante todos los días y sobre todo los fines de semana cuando están los emprendedores, ¿no? Este emprendimiento es de Juan y no me acuerdo el planchero, me olvidé el nombre, ¿cómo no noté, no? Que están ahí trabajando siempre en su cocina. Papas Rock, tiene servicio a domicilio, acá me están diciendo, 3735-46822-7. Repito, 3735-46822-7. Ya después le vamos a poner por ahí el subtítulo para que aparezca ahí en el graph. Entonces usted por ahí, ahora no lo puede anotar, lo anota, pide ahí y se lo llevan a su casa. Así que móvil, super móvil. Bueno, y vamos a probar a ver qué tal las... Estos se llaman papas rodea hamburguesa. Los rodean hamburguesa. Vamos a probar acá un poquito, a ver. Y todo con mayonesa. Voy a probar con mayonesa hoy, a ver. ¿Qué tal están? Espectacular. Espectacular. Muy buena papa frita. La gente de Papas Rock, entonces. Aquí en el predio Centenario, que dicho sea de paso, están todos los días. Y si usted por ahí viene al paso, compra ahí, se sienta en el parque, come mientras está mirando el hermoso paisaje de nuestro hermoso parque Centenario acá en nuestra localidad de Villa Ángela. No solamente tienen eso, también tienen otros menús. Prometieron que la semana que viene van a venir ellos a traer el menú. Vamos a ver si logramos hacerlo bien, porque la producción en un programa, en un estudio como este, también es más complejo, ¿no? Pero seguramente lo vamos a lograr hacer. Son gente joven, gente emprendedora, gente de Villa Ángela, gente que le pone todos los días el alma a su emprendimiento y es lindo que crezcan y mejor si nosotros lo podemos ayudar. Así que bueno, ahí lo tiene. Entonces ya vamos a repetir los números de teléfono para que usted pueda pedir esta. Ahora en el próximo corte voy a probar un poquito la hamburguesa. Vamos a ver ahora la nota que tenemos con el ingeniero Pap, con el intendente de la ciudad, en las elecciones cuando fue a votar en la escuela 1001 acá en la localidad de Villa Ángela. Vemos la nota. ¿Qué le pareció y cómo ve este domingo? Mira, el domingo se presta espectacular con el sol que hay, se prestó para que la gente concurra a votar y yo le pido a toda la comunidad de Villa Ángela que vengan a expresarse, a votar, porque es importantísimo el voto en este momento para que se pueda armar una buena Cámara de Diputados y Senadores para defender los intereses de la nación. Así que les digo a todos que concurran, que está muy normal todo, es rápida la elección porque ahora no hay que traer el voto, sino que te lo entregan en la mesa y es ágil el trámite para votar y salir y no hay que hacer tanta cola. Así que está lindo para votar, es bueno que se vote porque tenemos que cumplir con nuestro deber cívico y seguir adelante porque tenemos muchas cosas para hacer todavía hasta completar la gestión. Intendente, ¿cómo vivió esta elección? Digo, ¿se cambia la forma, la manera? ¿Cómo lo vivió usted en lo personal? Digamos, la manera y la forma es mejor para mí, es mucho más ágil y más transparente. Y estamos trabajando con el equipo de gobierno y con todos los sectores que colaboran bien para hacer las cosas en forma transparente. Y también felicitar a todos los sectores políticos que están trabajando hoy en día, los fiscales, los presidentes de mesa, del trabajo que hacen, porque tienen que venir a trabajar un domingo cuando pueden estar con su familia, así que eso es importante también, para que agradecer a todos ellos y decirles que los felicito a todos. Intendente, estamos viendo por lo pronto en las escuelas que estuvimos recorriendo muy baja participación. Invítelo al ciudadano a que venga, participe y haga derecho, utilice su derecho al voto. Mira, sí, tenemos ese inconveniente generalmente en varias votaciones que pasó,
Y por eso pedimos que el ciudadano venga a expresarse, que venga a votar. Es importante esta elección, aunque no sea de intendente y gobernador, es de senador y diputado, que son los que manejan todas las leyes del país, aprueban o no aprueban, así que es importantísimo el voto popular porque va a influir sobre el futuro de todos nosotros. Así que yo le digo a todos, vengan a votar a todos los lugares donde puedan. No es difícil, en 10 minutos lo hacen y pueden después volver con su familia a disfrutar muy bien. Gracias, intendente. Gracias. Votar, ¿qué le pareció y cómo ve este domingo? Mira, el domingo se presta espectacular con el sol que hay, se prestó para que la gente concurra a votar y yo le pido a toda la comunidad de Villa Ángela que vengan a expresarse, a votar, porque es importantísimo el voto en este momento para que se pueda armar una buena Cámara de Diputados y Senadores para defender los intereses de la nación. Así que les digo a todos que concurran, que está muy normal todo, es rápida la elección porque ahora no hay que traer el voto, sino que lo entregan en la mesa y es ágil el trámite para votar y salir y no hay que hacer tanta cola. Así que está lindo para votar, es bueno que se vote porque tenemos que cumplir con nuestro deber cívico y seguir adelante porque tenemos muchas cosas para hacer todavía hasta completar la gestión. Intendente, ¿cómo vivió esta elección? Digo, ¿se cambia la forma, la manera? ¿Cómo lo... Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá. Bien, ahí estábamos viendo entonces ahí sale el número, aquí debajo sale el número donde pueden ustedes solicitar, pedir y averiguar si quieren sobre estos hermosos platos, ¿no? Y de esta hermosa, en este caso, hamburguesa, ¿no? Rodeada de papas fritas. Bueno, acá me manda la gente de Papas Rock, me manda algunas promociones que tienen. A ver, vamos a ingresar acá. Bueno, por ejemplo, una de las promociones que tiene acá son 2 lomitos por 16.000 pesos, ¿eh? Completos con papa, ¿eh? Ocha, qué promo, ¿eh? Y después tiene también 2 hamburguesas completas con papa frita, similar a esta, 10.000 pesos. Doble cheddar, que esta sería la que estamos presentando, con panceta y papa, es la que estamos presentando en este momento, 12.000. 2 hamburguesas, mirá, qué nivel, ¿eh? Y después tiene, bueno, cono de papas fritas, ¿no? Con ingredientes. Y después también tiene doble con cebolla, cheddar doble, bueno, son otras variedades que tiene. Si la cámara 3 me puede tomar la cámara 3, ahí está, mire, ahí, no sé si la cámara 3 puede tomar. Es un poco impreciso ahí. La cámara 3, a ver si la cámara 3 toma. ¿Se ve ahí o no? Sí, bueno, me dice más o menos. Bueno, ahí se puede ver, yo le mostraba hoy quería mostrarle el móvil donde preparan. Está muy bueno, ¿eh? Que es color amarillo. Bueno, no sé si se vio. Después lo vamos a mostrar igual. Lo muestro ahí, nomás un poco impreciso. Si me puede volver a la cámara 1, así tomo de catador esta cuestión. Acá ya tengo un pedacito de lo que es la hamburguesa cheddar, que, bueno, obviamente... Espectacular. Muy bueno, ¿eh?
Muy bueno, nos vemos. Con esto me quedo comiendo. Vamos a ver la nota del cine. Si podemos presentar ahora, si sigo comiendo. Muy rico, ¿eh? Muy bueno. Y esta película ya una vez ya había visto yo, hace un año atrás, en un taller de cine, por pantalla de computadora, entonces ahora verla en el cine de Luigi es, la verdad es que es muy lindo haberla visto, me encanta la película y bueno, es una linda historia traviesa de unos chicos que bueno, han sabido hacer sus cositas, ¿no? Me encantó verla. Tiene un triste final que no lo esperaba, ¿no? Es un triste desenlace. Así que muchas gracias y los felicito a todos por venir. La verdad es que quedo muy bien impactado de eso. Bueno, gracias, Lalo. Muchas gracias. Y esta película ya una vez ya... Bien, estaba distraído. No sé si me escuchan, sí, está bien. Estaba distraído justo porque estaba viendo la discusión que salía sobre el Consejo Municipal. Bueno, ahí veíamos eso que se vio recién. Es sobre el cine debate que se está realizando, que si bien este miércoles no se hizo, se va a hacer ahora el día miércoles que viene con el cierre de esta temporada de cine debate de películas húngaras, en conjunto con parte de lo que tiene que ver los 20 años y que creo que el jueves y viernes se van a proyectar también películas que tienen que ver con el Festival di Campli y los 20 años de la productora Vicentil Film Argentina. Y ya el cierre también en este aspecto de estos festejos que se iniciaron allá por mayo, que es el cumpleaños de la productora de cine. Quería comentarle que también hoy es el día 30 de octubre, es el día de la Asociación Húngara, es el aniversario, número creo que 92, 93, de la Asociación Húngara de la localidad de Villa Ángel, así que le mandamos un gran saludo, que conmemoraron también su aniversario y que estuvieron apoyando, ¿no? Por supuesto, en la realización de este cine debate, ¿no? Que se hace en el Cine República en Alberdi 150. Estoy un poquito incómodo porque la cámara me modificaron hoy con respecto a... Sacaron una cámara, no sé, me cambiaron de lugar y ya estoy, ya me pierdo, ¿eh? Bueno, pero no importa. Seguimos en el aire, como se dice normalmente. En el aire estamos, manecos. Bueno, ahora voy a pasar la cartelera porque el teleprompter me quedó para aquel lado, me desarmaron todo acá, los muchachos. Tenemos lo del día ahora de este fin de semana, el Cine República. Tenemos a las 19 horas mañana, viernes 31, tenemos Desa, que es un dibujo animado y que obviamente está para todos los chicos disponible para que lo vengan a ver. Después a las 21 horas está la película ¿Dónde está el policía?, que es una comedia, y a las 23 horas la de terror, como para venir a ver Halloween. No quiero entrar en disputa con el tema de la marcha ni nada de esa cuestión, pero bueno, es la película que tenemos justo para que ustedes si quieren la puedan venir a ver, que es la película de los exorcismos, esto que hacía esta pareja en Estados Unidos, que es la de terror, ¿no? El Conjuro 4. El día sábado a las 19 horas también vuelve a estar la animada de esa que también se repite en el día jueves, ¿no? No, perdón, día domingo a las 18 horas se repite. A las 21 horas está El Conjuro 4, el día sábado, y a las 23 horas, ¿Dónde está el policía? La película que tiene que ver con Demon Slayer está el domingo a las 22 horas, y a las 20 horas está El Conjuro 4. Ah, me dicen acá que no, que la Demon Slayer está el viernes a las 19 horas. Bueno, ahí ya más o menos acomodamos la cartelera. Se me había cambiado aquí el horario. Bueno, más o menos es todo por el día de hoy. Bueno, tuvimos un resumen bastante cambiante, ¿no? Con, bueno, distintas cosas. Acá con Rico, las papas fritas de la gente de Papa Rock. Ah, me piden el número. Muy ricas las papas fritas. ¿Me pueden poner el número la gente de operadores ahí en la sala de control?
es un poquito difícil comer y hablar al mismo tiempo, pero cuando hay actitud se puede hacer. Le agradecemos muchísimo a la gente de Papa Rock acá en el predio centenario que se ubican y que obviamente nos han acercado el menú del día de hoy. Le agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado hasta esta hora. Se hizo un poquito tarde para nuestro horario normal, pero obviamente la gente no solamente nos está viendo, sino que lo puede seguir viendo luego en nuestra página. Hoy hubo también partido de básquet aquí en Alvear, muy cerca de donde nosotros estamos nuestros estudios, así que bueno, seguramente con un buen resultado. Y está la campaña Anacondia que empieza el día sábado y domingo, también aquí en Villa Ángela, en la plaza 20 de junio. Bueno, le agradecemos muchísimo por habernos, estos detalles técnicos seguramente vamos a ir resolviendo para el programa que viene, y en donde también eso hace que por ahí no haya ninguna fallita por ahí, ¿no? Bueno, y seguramente va a haber novedades sobre los carnavales y sobre otras cuestiones que tienen que ver con... le mando un saludo a la gente hablando de los carnavales que hace el simposio en Uncaus de Saspeña, a Martín de Cultura, gracias por hoy nos llamaron. Le mandamos un gran saludo a la gente de Hipermedios, ahí del centro chaqueño de la localidad de Presidencia, Roque Sáenz Peña. Bueno, gracias a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, la semana que viene se verá el cometa ahí a 31, que bueno, todos están sospechando a ver si es una nave o no. Bueno, vamos a ver qué es lo que será. Seguramente la semana que viene lo veremos, espero que no esté nublado, porque si no, no vamos a poder ver nada. Es un cometa que tiene una contracola. Bueno, ya vamos a hablar la semana que viene un poquito de este tema. Vamos a tener a ver si podemos tener algún invitado o hacer alguna nota a la gente del Centro de Astronomía para que nos informen mejor. Gracias a tutti y nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiera. Que tenga un excelente fin de semana y unas muy buenas noches. Lo dejo con el plato. Carajo, mierda. Así yo no, así no. De perfil allá, de